Y bueno, el tema de la pureza, que es el tema de hoy, es un tema muy popular. Es un tema muy popular porque hablamos de agua pura, vegetales no contaminados, con pesticidas, carne, pollo y todo eso le llamamos orgánico, pero es realmente puro porque no lo contaminan con nada. Hablamos de leche pura, hablamos de la ecología como nunca se ha hablado de la ecología en otras generaciones. Hablamos del aire, de cuidar el aire, de cuidar el agua, de cuidar el mar y todo esto. En particular, esta generación se distingue por ser verde, así le dicen, ¿no? Por ser green y estar muy conscientes sobre estos temas de la pureza en la naturaleza, ¿no? Pero como nunca en la historia, estamos completamente despresurizados en el tema de mantener pura nuestra mente. De hecho, justificamos el consumo de contaminación mental con el concepto de me merezco relajarme. Y sin darnos cuenta, esta relajación nos ha llevado a ciertos hábitos, a cierta aceptación y a cierta manera de minimizar los valores que fueron inculcados en nuestra familia, en nuestra niñez, o de repente que no fueron inculcados, simplemente los ignoramos. Y no importa si eres soltero, casado, si tienes 5, 10, 40, 50 años, realmente todos hemos sido afectados en nuestros valores. Y específicamente, para hablar del tema de pureza, ese día vamos a hablar de la pureza sexual. Y recuerdo que hace un tiempo Rosy me platicaba de su abuelita, ¿no? Y su abuelita vivió no la invención de la tele de colores, sino la invención de la televisión. Y ella decía que cuando veía una escena en la televisión donde se daban un beso, ¿no? La abuelita se escandalizaba y decía, no, eso es un efecto de cámara. No puede ser que una mujer se esté besando con un hombre que no es su marido, ¿no? Y bueno, todos sabemos que sí se besaba con el que no era su marido, ¿no? Pero era un escándalo. Y poco a poco, estas escenas y esto que aceptamos ha ido avanzando y nuestro nivel de tolerancia ha aumentado. Y parte de esas consecuencias nosotros las sufrimos. Nosotros nos hemos relajado poco a poco en ese tema. Y esa es la razón por la que hemos incluido esta conferencia en medio de la serie Lost, porque es algo que hemos perdido. Este asunto de estar al pendiente de la pureza sexual es un tesoro extraviado. Y como consecuencia, tenemos más abortos que nunca, tenemos más personas con enfermedades venéreas que nunca, inclusive el número de personas con enfermedades de transmisión sexual supera el número de alcohólicos en América. Tenemos más matrimonios en crisis y más matrimonios provocados por adulterio que por posiblemente ninguna otra razón. Y la lista, pues pudiera seguirla. La Biblia dice claramente, ahí en sus bosquejos y en pantalla, que la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Y la verdad, para muchos esta declaración de vivir vidas santas en nuestra vida sexual, de vivir vidas puras, puede sonar algo ingenuo. Y hasta sería posible hacernos la pregunta, ¿será posible? En realidad, ¿alguien puede vivir así? Especialmente en medio de una sociedad que es bombardeada por una cultura en crecimiento que dice, te lo mereces, es tu cuerpo, haz lo que quieras con él, tienes la libertad de escoger. ¿Será que en medio de toda esta tendencia, en el momento posiblemente más oscuro, en ese tema de la libertad, en la sexualidad y en el desorden, por decirlo así, será posible vivir vidas puras? Y si me lo preguntas a mí, yo tengo que decirte que yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Y les quiero dar un ejemplo muy sencillo. Los peces nacen, crecen, se reproducen
y muchísimas veces mueren en el agua salada. Ahí. Otros pues, son pescados, ¿no? Y los llevas a la mesa en tu casa. Pero estos animales pasan toda la vida en el mar. Y todos conocemos que el mar, y hablando de peces del mar, viven en medio de agua salada, con unas concentraciones así impresionantes. Pero cuando los pescamos, los cocinamos y los ponemos en nuestra mesa y nos los vamos a comer, resulta que les tenemos que poner sal a la carne interna para poderla consumir y que tenga sabor. Entonces es irónico ver que un pez nada en medio de sal, pero su interior no está salado. Y estoy convencido de que de la misma manera, en nuestras vidas nosotros podemos nadar en medio de una sociedad que tiene un concepto diferente de la sexualidad, que tiene un concepto de libertinaje y de mal uso de acuerdo al manual de Dios sobre la sexualidad, pero también por dentro estoy seguro que podemos mantenernos limpios. Y la respuesta no se trata de imitar a otras personas, no es imitación, ni la respuesta es aislamiento, que sería separarnos, irnos a un convento, o no sé, dejar de ser influenciados por las corrientes de la cultura. La respuesta correcta es insulación. Insu, no inso, porque insolación es ponerte tremenda soleada, ¿no? Pero insulación es un concepto que casi en México no conocemos del todo, porque las construcciones en México se hacen o se hacían en su mayoría con bloques o tabiques y se colaban losas en los techos y entre pisos. Pero actualmente esta construcción del concepto de construcción americano está muy popular, que consiste en muros huecos, donde están levantados con polines metálicos o con polines de madera y están huecos. Hay cartón de yeso que se va por dentro y posiblemente otro tipo de material emplastado por la calle. Pero en medio de estos muros se pone un material que se llama insulación, que muchas veces son pedazos así gruesos de fibra de vidrio flexible y se pone ahí, o foam, se ponen en los muros para que el ruido no pase de un muro a otro o para que la temperatura exterior no entre al interior. Eso se llama insulación. Y el secreto para nosotros poder vivir y no ser influenciados por esta corriente de un libertinaje en el área sexual es aprender a insular nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos entonces mantenernos puros en un mundo inmoral? ¿Cuál es el método en el cual vamos a insular nuestra vida? Y esta tarde vamos a ver 6 puntos de una manera lo más rápido que pueda. Y la primera manera es haciendo un compromiso con los estándares de Dios. Haciendo un compromiso con los estándares de Dios. Yo usé la palabra estándar porque en la industria se usa mucho esta palabra. ¿Cuál es el estándar de eso? ¿Cuál es el estándar de calidad? ¿Cuál es el estándar a seguir? Y entonces posiblemente para usted sea muy familiar ese término, pero nosotros tenemos que decidir qué cosa vamos a seguir, cuáles son las instrucciones a las que vamos a obedecer, cuál es el manual de operación, cuál es la guía para nuestras vidas en el área sexual. Y yo quiero invitarlos a usar el estándar de parte de Dios. Dios creó nuestros cuerpos. Él nos dio la habilidad, la capacidad del sexo en nosotros. Él lo conoce, es algo puro, es algo santo, es algo que Él desea para nuestras vidas. Y Él, por tanto, por haberlo creado, es el que sabe exactamente cómo debemos de usarlo. Ojalá el día de hoy tomemos la decisión de seguir entonces los estándares de Dios. Muchos piensan que las relaciones sexuales es meramente un acto físico. Pero en realidad la Biblia nos enseña que este acto tiene consecuencias espirituales, emocionales, consecuencias sociales e inclusive puede tener consecuencias legales. Si el sexo fuera una situación meramente física, sería como un apretón de manos. Hola, ¿cómo estás? Llegas, le das la mano a alguien y te vas y se acabó el asunto, ¿verdad? No te importaría a quién saludar, hablando de las relaciones sexuales. Pero no es así. Y hoy vamos a ver
con un poco más de profundidad esto. La Biblia también dice que las relaciones sexuales deben de ser exclusivas dentro del matrimonio. Exclusivas dentro del matrimonio. O sea, nada de sexo antes del matrimonio, nada de sexo además del matrimonio y nada de sexo en vez del matrimonio. Y cuando me refiero a en vez, es que dejas a tu cónyuge sin tener relaciones sexuales, pero sí por fuera eres muy prolífero, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios puso estas reglas del sexo? ¿Por qué tenemos un manual que nos dice y que nos habla de la sexualidad y cómo manejarla en nuestras vidas? Simplemente porque no quiere que nos hagamos daños. Cuando vemos una carretera, vamos a una carretera y dice, sentido contrario, no pase. Ese letrero no está ahí para darte un mal momento, no está ahí para hacerte enojar y tú no dices, ay, mira nada más, estos están invadiendo mi derecho de decisión. ¿Quién les dice que yo no puedo dar la vuelta e irme por ese camino? Es la calle, pago impuestos. Ay, nos ponemos así. Porque sabemos que tomamos ese sentido, posiblemente nos encontremos con otro carro, choquemos con otra auto, a lo mejor no hay carretera ya ahí y entramos y nos vamos al barranco y nos matamos, ¿no? La Biblia funciona así. La Biblia tiene límites para que no nos hagamos daño y específicamente en el tema de la sexualidad es para protegernos física, mental y obviamente espiritualmente. Cuando la mayoría de nosotros obedecemos los letreros de tráfico, la mayoría de nosotros nos queremos rebelar ante una limitación, que lo vemos así, en nuestra vida sexual. Decimos, esto es un asunto privado. Nadie se debe meter aquí. Yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo. Pero entonces es un asunto de decisión cuando decimos, ok, yo voy a hacer las cosas a la manera del que creó mi cuerpo, del que inventó el sexo. Yo voy a hacer las cosas a su modo. Otro ejemplo es el agua. El agua es un regalo de Dios. De hecho, más creo que del 90% de nuestro cuerpo es agua. La necesitamos para vivir, pero demasiada agua nos ahoga, ¿no? Lo mismo, el fuego es un regalo de Dios. Lo usamos para cocinar, se usa mucho tiempo para calentar, inclusive todavía se usa para calentar aguas y otras cosas que nos dan comodidad. Sin embargo, el fuego también nos puede quemar. Y el sexo es un regalo de Dios para ser disfrutado, pero mal usado nos puede lastimar. Otra vez, física, mental o espiritualmente. Y cuando hablo de mental también hablo del asunto emocional. Entonces debemos de escoger cuál será nuestra guía. Y yo espero que el día de hoy escojas que tu guía sea la palabra de Dios, que tu guía sea la Biblia, el que nosotros en esta iglesia le llamamos el manual de la vida. Y la Biblia dice específicamente en Salmo 119:9 en sus bosquejos, ¿cómo puede el joven llevar una vida pura? Y la respuesta está ahí, siguiendo tus enseñanzas. Quiero llevar una vida pura en mi vida sexual. Sigo las enseñanzas que están en la Biblia. Este manual de Dios nos dice que una vez que decidimos seguir sus instrucciones, debemos administrar nuestra mente, que es el segundo punto en sus bosquejos. Debo administrar mi mente. Porque toda tentación comienza en la mente. Y la Biblia lo dice así en Proverbios 4:23. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Siempre, toda ocasión, indistintamente, toda ocasión que tomamos una mala decisión, hubo un pensamiento incorrecto antes de esa mala decisión. Lo quiero repetir. Cada vez que tomamos una mala decisión, hubo un pensamiento incorrecto antes de esta mala decisión. Por tanto, lo más importante para nosotros debe de ser cuidar nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos. La Biblia dice, mantén tu corazón en el camino recto. Y yo quisiera explicarles un poco de la manera en que la inmoralidad o la impureza sucede en nuestras vidas. Y todo comienza, ahí en sus bosquejos debe decir, todo comienza con un pensamiento que nos lleva a una emoción, que nos lleva a una acción. Entonces el orden es pensamiento, acción, pensamiento, emoción, acción.
Pensamiento, emoción, acción. Y lo primero que hacemos es aceptar pensamientos desordenados. Aceptamos pensamientos desordenados. Siempre nos vamos a ver sorprendidos por nuestra mente. Yo no sé, en todos los sentidos, ¿no? No sé si se ha dado cuenta que se sorprende usted mismo que va en la carretera y va a pasar una curva y de repente algo en la mente le dice, ay, aviéntate ya al barranco. Y, ay, caray, ¿de dónde salió eso, no? Pero ese tipo de pensamientos no común, de hecho es súper común. Pero así como tenemos ese tipo de pensamientos que nos acechan ante la vida, también tenemos pensamientos que nos acechan en nuestra vida sexual. Y el problema es acariciarlo. El problema es fantasear sobre ellos. Unas personas, teólogos que estudian la Biblia, dicen que en el caso de la historia de David y Betsabé, los que se acuerdan de ellas es el rey David que se asoma por la ventana, ve a la vecina bañándose y la manda a traer para tener relaciones sexuales con ella. Pero dicen los teólogos que cuando él pasaba por la ventana la vio y que posiblemente se siguió derecho, pero que empezó a maquilar lo que había visto y empezó a imaginar lo que pudiera ser. Y empezó a fantasear, al grado que se regresa a echarle un segundo vistazo y ya no se aguanta y dice, tráiganmela. Y es exactamente lo que nos pasa. Nosotros cuando abrazamos los pensamientos, cuando fantaseamos al respecto, cuando usamos nuestra imaginación de cómo es o cómo sería o qué pasaría, estamos acariciando un pensamiento desordenado. Y cualquiera diría, espérame, es que no tiene nada de malo pensar. No, claro que sí tiene de malo pensar, porque todo pensamiento nos lleva a una emoción y toda emoción nos va a llevar a una acción. Y precisamente es el segundo paso, nos involucramos emocionalmente. Y no estoy hablando tanto de que nos enamoramos, ¿no? Nada que ver, sino más bien establecemos una amistad, una relación, un contacto, mandamos direccionales o señales así de que, hey, aquí estoy, ¿no? Estoy disponible para platicar, para servirte y tendemos a derretirnos con la otra persona y a ser súper simpáticos y empezamos a conversar y esas conversaciones de repente se empiezan a convertir en hiperconfianza y normalmente es el sexo opuesto, no es un hombre o una mujer igual que tú, sino es alguien del sexo opuesto y empiezas a intimar, no, es que, y de repente empiezan a salir los problemas que tienes con tu pareja, ¿no? Con tu cónyuge, no, es que no me hacen, no me dan, no me dicen, y el otro súper comprensivo, ay, qué barbaridad, cómo sufres, es que no debería de ser así, y de alguna manera empieza esa situación a crecer emocionalmente. De hecho, una de las grandes razones por qué las mujeres se van y tienen relaciones sexuales con otro hombre es porque no están suplidas esas necesidades y van y las buscan en otra persona que las escuchen, que las quieran, que las comprendan y que les digan, sí, pobrecita de ti, tienes razón, debería de eso. Y se empiezan a vincular emocionalmente. Y el brinco de estar involucrado emocionalmente es nada a estar involucrado físicamente, que es el tercer paso ahí en sus bosquejos. Porque un pensamiento acariciado lleva a una emoción que nos lleva a llevar una acción. Pero una vez que estamos involucrados en esa situación inmoral, pudiéramos decirlo así, osamos dar el cuarto paso, que es racionalizar mis acciones. Racionalizo mis acciones, es decir, esto no es nada, es solo diversión, todos lo hacen, lo puedo controlar, mi cónyuge nunca se va a enterar, esto es solo una aventurilla. Nadie fue diseñado para tener relaciones sexuales con una sola persona y no experimentar la plenitud del sexo. ¡Qué aburrido! Y mientras nosotros tratamos de racionalizar nuestras acciones, la Biblia dice, huye. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor,
Dos palabras claves en esta cita. Y por favor, subrayenlas o circúnlalas en su bosquejo. La primera es huye y la segunda sigue. Huye y sigue son las palabras claves para las tentaciones sexuales. ¿Verdad? Aquí no es de que me aguanto y no, huye. O sea, ante el sexo nadie se aguanta, así que huye. Huye. Y luego dice, sigue. ¿Qué quiere decir? Reemplaza. Salte de ahí y reemplaza eso por otra cosa. Sustituye, quita de tu mente una cosa y ponla. Pon tu mente en otra. Administra tu mente. Administra tus pensamientos. La función más básica de un administrador, y es por eso que usé esta palabra, es decidir qué cosas sí y qué cosas no. Y nosotros tenemos que huir y decidir qué vamos a seguir. ¿Qué vamos a seguir? Y hablamos hace un momento de decidir por los estándares de Dios. Los estándares de Dios. Ahora, hace un tiempo yo platiqué de los estándares de Dios y cada semana posiblemente los platicamos y los vemos y los insistimos, pero se convierten en estándares en nuestra vida hasta que los empezamos a practicar. Porque tú te los puedes poner por meta y eso va a ser un sueño, pero cuando los empiezas a practicar, se convierten en estándares en tu vida. Entonces, la primera es que me alineo a los estándares de Dios. La segunda cosa es que administro mi mente, en qué y dónde estoy poniendo mi mente. Y la tercera cosa en sus bosquejos es que debo monitorear mi consumo de medios. Debo monitorear qué está entrando a mi mente. ¿Qué cosas estoy alimentando esta cabeza? Y la semana pasada no quise tocar mucho este tema porque lo iba a tocar con un poco más de tiempo esta semana. Lo quisiera poner de otra manera. Debo de cuidar lo que veo, lo que escucho y lo que hablo. Debo de cuidar lo que veo, lo que escucho y lo que hablo. ¿Por qué lo que hablo? Porque la Biblia dice que nosotros nos llenamos de lo que hablamos. O sea, no solamente lo que escucho y veo, sino también de qué hay en mi boca, de qué estoy platicando, de qué estoy conversando. Y la Biblia dice en Proverbios 15, 14, muchísimo antes de que se inventara cualquier medio de comunicación, dice, el necio se alimenta de basura. Y las estadísticas dicen que la persona promedio pasará la mayoría de su tiempo viendo televisión y escuchando música. Excepto dos cosas lo superan: dormir y trabajar. Y esta misma estadística, cuando estaba leyéndola, que la persona promedio al final de su vida, si contabilizáramos el tiempo, va a haber pasado 9.5 años. O sea, 365 días más 24 horas al día, 9.5 años frente a la televisión. Ahora, esa estadística es un poco vieja. Así que me pregunto, ¿no? Cuando hablamos de televisión, yo quiero incluir televisión, YouTube y todos los medios que nosotros nos metemos ahora que tenemos tantísimos medios más que en ese tiempo. Pero todos estos medios normalmente no muestran las consecuencias de cómo presentan las relaciones sexuales. Porque la estadística decía que el 91% de los encuentros sexuales vistos en televisión o en estos medios son fuera del matrimonio. Que están comunicando las mejores relaciones sexuales que puedes tener es con alguien que no sea tu esposo o tu esposa. El 91%. O sea, que del 100%, nada más tiene el 9% de popularidad en los medios mostrar que una pareja tiene intimidad. Eso es lo menos importante. Y eso nos estamos alimentando. Y les repito, no estoy hablando solamente de la televisión, sino solamente basta echarle un vistazo a los otros medios. El otro día estaba formado en la Walmart como a las 3 de la mañana, bendito Dios que hay un Walmart de 24 horas. Y yo me encanta ir a esa hora porque no hay gente, ¿no? Entonces yo estaba ahí formado a las 3 de la mañana. Y volteé y vi una revista muy popular para adolescentes, ¿no? Y empecé a leer los encabezados que decía ahí.
Y me sorprendió ver un encabezado, porque esta revista está escrita para niñas, expresamente niñas de secundaria y de preparatoria. Y el título decía, ¿cómo tener el mejor sexo de tu vida? Y yo dije, ¿y los papás le compran esta revista a sus hijas de 13, 14, 15 años? Y entonces parece que cuando uno está preparando un tema con esas cosas, como que le brincan las cosas, ¿no? Como que solitas le llegan a uno. Y dije, qué bárbaro, no puede ser. No puede ser que desde los 13 años estamos siendo adoctrinados a que, pues dale, ¿no? O sea, solamente es tu cuerpo. Entonces, cuando hablo de cualquier consumo de medios, es cuidar lo que leo, lo que veo, lo que escucho y también lo que hablo. Y quisiera solamente decir una cosa más sobre lo que veo. La pornografía es un tema súper fuerte ahorita, porque cuando yo tenía posiblemente 20 años, hace escasos 36, perdón, pues era bien difícil conseguir pornografía. Tenías que pasar la vergüenza de ir a una revistería y pues escoger y te metían la revista en una bolsa negra y ya te ibas todo sigiloso, ¿no? O tenías que ir a una tienda de porno así que estaba toda negra por fuera y que no te veían por dentro y ya entrabas y agarrabas tus películas y te las llevas a tu casa o si no en la videorrentas, ¿no? Había como así un pasillito ahí atrás y nadie quería entrar porque nadie los veía, ¿no? Pero era así, muy oculto todo, muy pero actualmente, de pasar a ser una situación cara y difícil de obtener, ahora es facilísimo de obtener y gratis. Porque ahora tú puedes ver porno en el internet gratis, solo porque estos ahora venden publicidad y te la van poniendo a los lados y eso es lo que ganan. Ahora el negocio es la publicidad y por tanto tú puedes entrar y ver lo que quieras. Y si nosotros no blindamos el asunto de lo que vemos, y esto es más para los hombres que para las mujeres, si no blindamos el asunto de lo que vemos, las trascendencias de la pornografía en nuestra vida son muy radicales. A lo mejor tú no piensas que es algo trascendental. A lo mejor tú eres un joven que solamente dice, no, es que yo nada más uso la pornografía para masturbarme en vez de tener relaciones sexuales con mi cónyuge, con mi novia, ¿no? Y la verdad es que va más allá, porque la pornografía te deja imágenes que 30 años después las tienes implantadas en tu mente. Establece un parámetro, por decirlo así, un instructivo de cómo tener intimidad sexual con otra persona. Pero cuando la pornografía es una situación desordenada, cuando resulta que son 3 personas en vez de 2 personas, y empiezas a aceptar una serie de cosas y de prácticas, al verlas después tú las quieres practicar. Esa es una de las consecuencias. Otra que nada más me voy a tomar la libertad de tenerla ahorita, es que Rosy y yo hemos hablado con parejas que literalmente no pueden tener intimidad si no tienen un estímulo visual de otras personas teniendo intimidad. La pornografía tiene consecuencias radicales, extraordinarias. Y lo peor de todo es que aquellos hombres que dicen, no, es que así me quito las ganas, perdóname, pero alteras tus pensamientos. Y esas imágenes que estás viendo las llevas a la calle y ves a cualquier mujer y te empiezas a imaginar esa mujer como la que viste. No es que seas un perverso, es que simplemente es algo automático. Y hasta ahí voy a llegar con este tema. El rey David conocía nuestras luchas, conocía sus propias luchas. Pero él hace una oración que me gusta mucho y dice, aparta mis ojos de cosas inútiles. Si de todo el día de hoy usted se pudiera aprender un párrafo, una cita bíblica, yo le invito a que se aprenda esa cita bíblica y que la oremos a Dios. Aparta mis ojos de cosas inútiles. En otros de sus escritos, él escribe su compromiso y dice, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Y cuando hablamos de mirar,
yo quisiera también hablar un poquito sobre hablar precisamente, porque cuando hablamos, en realidad estamos viendo primero en nuestra mente lo que estamos diciendo y luego lo pronunciamos. ¿Y qué tal sonaría esta cita si nos comprometiéramos como David? Me negaré a conversar cualquier cosa vil y vulgar. Porque como hace un momento les decía, el hablar llena nuestra vida, llena nuestra mente, llena nuestro corazón. La Biblia lo dice así: lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Wow. Nos contaminamos con nuestras conversaciones. ¿Qué tipo de conversaciones estamos teniendo? ¿Qué tipo de conversaciones estamos participando? ¿Dónde nos estamos parando? Sí. Todas estas cosas las tenemos que cuidar. El cuarto punto de sus bosquejos debe de ser minimizar mis oportunidades para ser tentado. Minimizar mis oportunidades para ser tentado. O sea, me alejo de los lugares, las personas y las situaciones que tienden a tentarme. En el área sexual, el área que tengo esta debilidad. Uno de los principales problemas que yo converso con personas que tuvieron adicciones es que entran a centros de rehabilitación y pasan 3, 6, 9 meses en el programa y quedan completamente, como ellos los llaman, limpios. Pero cuando salen de estos programas, regresan a su medio y a su entorno original. Regresan a la misma colonia, regresan con los mismos amigos, regresan posiblemente hasta el mismo empleo, con las mismas circunstancias que los rodeaban, y adivine qué. Es facilísimo que recaen otra vez en la adicción. Porque nosotros debemos de aprender a minimizar las oportunidades para ser tentados. Entonces tenemos que hacer lo que sea necesario, cambiar de amistades si es necesario, porque la Biblia dice: las malas compañías corrompen el buen carácter. Debemos de tener claro exactamente cómo vamos a hacer esto. Debemos de minimizar las oportunidades. Y lo primero es que escogemos nuestras amistades. Lo segundo es que tenemos que tener súper claro qué cosas sí vamos a hacer y qué cosas no vamos a hacer. Y yo hablaba aquí hace unos meses de tener innegociables. Y les di un ejemplo muy ligero de mi vida, de un innegociable que tengo. Y posiblemente con ese innegociable he llegado a ofender a algunas damas. Pero simplemente yo no veo a ninguna dama solas. O sea, me puede decir: es que necesito, es que mi vida se está desbaratando y no la voy a ver a solas. Y normalmente el encuentro inicial es que nos vemos aquí en un pasillo, posiblemente me agarran en la calle o en el pasillo de mi trabajo y converso lo mínimo posible. Y les digo: ¿sabe qué? Nos tenemos que ver con mi esposa. Y muchas mujeres: no, es que yo no quiero hablar con su esposa. Le digo: es que no hay otra manera que usted va a platicar conmigo si mi esposa no está presente. Porque yo no veo a ninguna mujer a solas. Sea la mujer más santa de esta iglesia o sea una persona que no conozco. No veo a ninguna mujer a solas. Es un innegociable para mí. ¿Por qué? Porque soy un perverso sexual y no tengo mi vida y mis hormonas controladas. No, al revés. Porque por decisiones como esta puedo tener control de mis hormonas. Y necesitamos nosotros tener innegociables. Que por cierto, si usted quiere conversar conmigo, con toda confianza platicamos los tres, o le presento a mi esposa. Tenga la seguridad que ella tiene mucho callo para platicar con usted y me supera lejos en los temas de mujeres. Pero posiblemente tú no seas este caso. A lo mejor eres un chavo con tu novia y tienes que poner algunos innegociables, ¿no? Y decir: ¿sabes qué? Le vas a decir a tu novio: no vamos a permanecer un minuto en el carro a solas. Donde lleguemos y nos bajamos, ¿no? Y tu novia así: sí, claro, nunca. Y llega y se estaciona allá, por allá en lo oscurito, y se estaciona. Lo que tú haces es que te bajas del carro y empiezas a caminar hacia el cine. Y ahí lo dejas sentado en el carro solito. Tienes que tener innegociables. Yo recuerdo que platiqué con uno de mis hijos y le dije: tú, lo más recomendable es que le digas a este chico, a esta chica, que solo pues, vamos a iniciar esta relación, pero te quiero dejar claro una cosa: yo no quiero tener relaciones sexuales contigo hasta que nos casemos.
Y me dijo, ¡ay, cómo le voy! En vez de tomártelo a mal, te lo van a tomar a bien. Y lo mejor es que te lo van a estar recordando constantemente. Tenemos que tener innegociables. Innegociables, posiblemente tu innegociable sea no tener una clave en tu computadora. Y yo estoy hablando de mi vida, ¿no? Yo no tengo ninguna clave ni en mis teléfonos ni en mi computadora. Cualquiera puede llegar y entrar a mi teléfono, a mi computadora, a mi iPad y revisarme los correos de todas las redes sociales, todo. Porque la verdad yo no quiero ocultar nada. Ahora, si es que tú eres pastor, no, soy hombre. Por eso lo hago. El compromiso que yo tengo sabiendo que uno de mis hijos puede agarrar uno de estos dispositivos y encontrarse con una sorpresa, o con una conversación con una persona, o el hecho de que mi esposa se vea sorprendida, simplemente me mantiene mejor. No hay claves en mi vida. Claro que cuido mis teléfonos y mi iPad y mi compu como no tienen idea, ¿no? No las dejo por ningún lado porque junto con eso, pues, ¿cuántas cosas más? Solamente tengo un lugar donde tengo una clave y es en el libro de las cuentas de la iglesia y en un documento que son todas las claves de todos los bancos, tarjetas de créditos, números, pasaportes y todo. Y esa clave la conocen mi esposa y mis hijos. Es todo lo que tiene clave en mi vida. Esos son mis estándares. Yo no sé cuáles sean los suyos, cuál es la necesidad que tenga que ser, pero a lo mejor esa es una de las cosas que puede hacer. Compartir por completo, ser transparente con todas sus claves de redes sociales, correos electrónicos, bancos, todo con su cónyuge. O posiblemente un buen estándar que puede seguir es rendir cuenta siempre dónde se encuentra, instalando un programa como Live 360 en su teléfono que le muestra a usted dónde están los que se inscribieron y dónde estuvieron, pero también muestra su ubicación y dónde estuvo durante el día. ¿Qué estándares va a tomar? ¿Qué innegociables va a seguir con su vida? Debemos de tomar innegociables y seguirlos. Es que Gerardo, eso rompe mi privacidad. ¿Cómo me pides algo si yo tengo privacidad? Perdóname. El día que te pusiste en el altar o delante de un juez y dijiste, sí, la acepto, la Biblia dice que te hiciste una persona. Y una persona no se mantiene secretos a sí mismo. En un matrimonio, en una relación conyugal, los secretos es cuestión de la historia. No hay secretos. ¿Es difícil? ¡Ay, Dios! Difícil. Pero nos mantiene, miren, derechitos. Y el problema es cuando empezamos a mantener un secreto, ese nos lleva a otro secreto y nos echa a perder finalmente. La Biblia dice, y eso es para muchas personas que dicen, no, Gerardo, es que yo no tengo problemas con eso. ¿Okay? La Biblia dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. El secreto es vivir en prevención, no estar enfrentando emergencias. Prevención. Prevengo porque me va a llegar a mi vida la tentación, entonces la prevengo. Establezco rieles que me guíen y me protejan. Entonces, 3 cosas aquí hablamos. Reconozco lo que me tienta. O sea, no soy ingenuo. Sé quién, dónde, por qué situaciones. Número 2, escojo correctamente a mis amigos. Y número 3, establezco innegociables. Nada más les digo una cosa, tienen que establecer innegociables hasta para la chamba. Porque en la chamba todos se ven bonitos, todos huelen bonitos y todos están bonitos. Usted no los ve cuando se levantan de la cama, ¿verdad? Nada más ven en las oficinas que todos están bonitos. Y hay muchas situaciones que se pueden prestar. Establecemos innegociables. La Biblia dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza y avaricia entre ustedes. El punto 5 y casi el último en nuestra conferencia del día de hoy, debemos darle mantenimiento a nuestro matrimonio. Si tú estás casado, le tienes que dar mantenimiento a tu matrimonio. La Biblia dice, goza de la vida con la mujer que amas. No dice, aguántate con la mujer. Dice, goza. Y a veces cabe mencionar esto. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la oportunidad de gozar tu matrimonio? La verdad es que es bien fácil dejarlo de hacer. Pero este mantenimiento que le tenemos que dar a nuestra vida conyugal
es piedra angular para no vivir sexualmente hambrientos. Porque cuando tenemos una buena relación conyugal, nuestras necesidades físicas, sexuales, están siendo suplidas. De hecho, un reflejo de nuestra buena relación es nuestra buena vida sexual. La Biblia, yo puedo hablar de mucho mantenimiento, ¿no? Sobre el matrimonio. Acabamos de terminar una escuela de parejas de 8 semanas. Si no fuiste, te lo perdiste. Pero a partir de septiembre, cada mes vamos a tener una reunión de parejas a las que te invito. ¿Verdad? Pero quiero terminar con esa cita bíblica que va a hablar por sí sola. Yo no tengo que decir más que leer esa cita bíblica. Especialmente porque esta conversación, esta plática, esta conferencia está dirigida a todo tipo de persona y de edad. Dice la Biblia, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. No se priven el uno del otro de tener relaciones sexuales, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta del control propio. No más digo sobre eso, solita dice la Biblia. Y el último punto en sus bosquejos dice que debo despertar las consecuencias de mis acciones. Despertar las consecuencias de mis acciones. Y hemos hablado un poquito sobre este tema de las consecuencias físicas que pueden tener mis acciones. La Biblia dice, porque el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Muchos ante la cuestión de la vida sexual, de las relaciones sexuales, lo primero que se les viene a la mente es el peligro de poderse embarazar. Pero yo a este peligro le llamo la bendición más grande que puede suceder de las relaciones sexuales, porque 3, 4, 5 días una mujer posiblemente en el mes pueda quedar embarazada. Pero ¿sabes una cosa? Cualquier día del mes puedes contraer una enfermedad de transmisión sexual. Cualquier día del mes tus emociones pueden ser lastimadas. Cualquier día del mes. Este encuentro puede trascender en tu autoestima, puede trascender en tu manera de tener relación emocional con cualquier otra persona. Cualquier día del mes tu vida puede cambiar. Las consecuencias son radicales y tenemos que despertar a las consecuencias de vivir una vida con este libertinaje sexual. También puede haber consecuencias relacionales. La Biblia dice, por ejemplo, la mujer de otro hombre puede costarte la vida. Resulta que parece mentira, pero después tu mejor amigo se mete con tu esposa. O tú te metes con alguien. No solamente va a quebrantar la relación, sino puede producir cosas extremas, ¿no? Y por supuesto que va a haber consecuencias espirituales, porque Dios nos dice, ¿sabes qué? Tu cuerpo es donde yo vivo. Debes de mantener tu cuerpo correctamente. No lo metas donde no tiene que andar. Dice la Biblia, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno a otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Entonces hemos visto 6 pasos de cómo insular nuestra vida ante la presión de la inmoralidad sexual, ante la presión de la contaminación en la vida sexual. Y a lo mejor me dices, es que Gerardo, yo no conocía ninguna de estas verdades, yo he cometido muchos errores, o yo vengo de pagar estos errores, ¿qué puedo hacer ahora? Pues la Biblia nos da un plano bien sencillo de qué tenemos que hacer. Número 1, en sus bosquejos, al final de la hoja, debemos arrepentirnos. Y eso no quiere decir que nos tiramos al piso a llorar. ¡Ay! Pues si así lo haces está bien. Pero el arrepentimiento es frenar y cambiar de dirección. A lo mejor vives una situación sexual incorrecta. ¡Frena! Y ¡ay, qué fácil, Gerardo! Pues sí, yo sé que no es fácil, pero frena. Arrepiéntete y cambia de dirección. Cambia de actividad. La segunda cosa es que acepta el perdón de Dios. A lo mejor ya frenaste, a lo mejor ya cambiaste de dirección, pero traes contigo una culpabilidad de haber arruinado alguna situación en tu vida.
Y yo te quiero decir que debes de aceptar el perdón de Dios. Cristo hace 2000 años murió por tus errores. No los pagó ayer, no los pagó ahorita, no los pagó ni siquiera cuando le pides perdón. Él los pagó hace 2000 años. Y lo que haces es que te arrepientes y aceptas el perdón de Dios. No debes de vivir en culpa. La Biblia dice que no hay ninguna culpa para aquellos que están en Cristo Jesús. La tercera cosa que debemos hacer es reenfocar nuestra vida y reemplazar aquellas cosas que nos están haciendo daño, de lo cual ya hablamos. Quitamos nuestra mente de una cosa y ponemos nuestra mente en las cosas correctas. Y finalmente, pidiendo ayuda. Número 1, pidiendo ayuda a Dios. Porque el Espíritu de Dios en nosotros nos da el poder de tener dominio propio. Así dice la Biblia, que uno de los frutos de que Dios habita en nosotros es que tenemos dominio propio. Pero también la otra cosa que tengo que mencionar es que nos necesitamos unos a otros. Y sabes que en esta iglesia no juzgamos los errores de las personas. Aceptamos que todos estamos quebrantados, que todos tenemos errores. Y aceptamos lo que la Biblia dice, que debemos de vivir en comunidad para hacernos mejores. Entonces a mí no me importa saber tu vida en el tono de ser un metiche. Pero si tú necesitas hablar con alguien, mira, yo ni te voy a cachetear, ni te voy a mandar al infierno, ni me voy a espantar. Yo al revés voy a decir, ok, vamos a caminar juntos. Creamos una estrategia de cómo blindar tu vida en tu caso particular. Y yo también soy muy abierto con mi vida y mis áreas débiles. Pero necesitamos ayuda diaria de otras personas y de Dios. Pablo escribe esto: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y otra cita dice que la salida de la tentación sexual es salir huyendo. Yo quisiera terminar con una oración por todos nosotros, porque estoy seguro que necesitamos ayuda todos. Pero también quiero darle la oportunidad a las personas que dicen, ¿sabes qué? Eso que tú dices que Dios habita en mí, yo lo quiero dentro de mí. Y también vamos a hacer una oración por ti. Pero si todos inclinamos por un momento nuestra cabeza y oramos, solamente escuche mi oración. Dios, nos ponemos delante de ti porque una de las cosas más difíciles de gobernar y de controlar es nuestra sexualidad. Sea que tengamos 15 años o tengamos 50 años, es difícil gobernar nuestra sexualidad. Te pedimos que nos ayudes con estas 6 cosas con las cuales podemos insular y vivir puros sexualmente. Ayúdanos, Señor. Queremos seguir tus mandamientos, queremos seguir tu manual. Y si usted jamás ha invitado a morar a Dios en su interior, le pido que haga esta oración. Dios, reconozco que te necesito. En su mente haga esta oración nada más. Dios, te pido que vengas a mi interior. Reconozco que tú me perdonaste y pagaste por mis pecados hace 2000 años, pero me falta a mí aceptar ese perdón. Hoy acepto tu perdón. Acepto que siendo Dios te hiciste hombre y moriste en una cruz, pagando con tu vida por mi vida. No quiero seguir igual. Además de perdonarme, te pido que me limpies. Limpia mi mente, limpia mi vida. Ayúdame a ser mejor. Me comprometo el día de hoy a vivir bajo el estándar que tú dictas en tu palabra, en la Biblia. Con todo mi esfuerzo voy a seguir y voy a obedecer tus instrucciones. Entrego mi vida a ti. Ven y reina en mi vida. En el nombre de Jesús.